Llamados en el crematorio, basado en la anécdota de Selene Montes. Buenas noches, inframundo. Quisiera hablarles de una ocasión en que mientras estaba caminando por la noche, cerca de una funeraria que se encuentra por el departamento donde vivía hace 5 años. Por ahí pasan varias cosas paranormales, pero nunca como me había sucedido esa velada. Todo comenzó una noche, mientras caminaba cerca de un cementerio abandonado. Escuché la voz de una muchacha que hablaba en su interior. Era una chica que parecía estar susurrando cosas de manera muy baja, casi secreta. Mi curiosidad me ganó, así que, aunque sabía que era muy peligroso, era una hora extraña para que una jovencita estuviera por esos rumbos. Me parece que era entre las 2 o 3 de la mañana o algo similar. Recuerdo que estaba regresando de una fiesta. Conforme me acercaba a la zona del crematorio de la funeraria, que en esos momentos parecía que estaba fuera de funciones, porque se veía a oscuras. La voz de la chica se me hizo más clara al moverme al punto donde debería estar el horno, ya que arriba se notaba una pequeña ventila que podría funcionar para sacar el humo. Pude escucharla decir mi nombre en la misma forma suave que antes estaba hablando con otra persona. Era extraño, ya que no conocía a nadie que pudiera estar allí en ese momento. Vamos que, ni vivo ni muerto. La voz de la chica parecía estar en el interior del crematorio. En ese momento me sentí tan estresada por la forma de llamarme que decidí entrar para ver quién era la persona que estaba dentro del crematorio. No me animé a preguntar directamente en la funeraria, así que vi que era más fácil brincarme por una de las bardas del lugar para verificar lo que estaba pasando y si podía sacar a la chica de ese sitio. Como lo había visto antes, el punto parecía estar vacío. Me metí por un patio que daba a la entrada principal. Noté que había una ventana abierta y entré al edificio por ese punto. En la casa noté que había un letrero en una ventana que decía que la funeraria estaba de vacaciones por 2 días. Todo estaba oscuro. Me encontraba caminando por ese punto desconocido y decidí seguir la voz de la chica que seguía diciendo mi nombre en una habitación que estaba un poco más debajo de lo normal de la construcción. Tenía algunos escalones. Cuando entré por la puerta de los hornos, que no estaba cerrada con llave, me di cuenta que no había nadie en el crematorio. Me encontré a solas en ese sitio oscuro, porque no encontraba el switch de la luz pese a que estaba tocando las paredes para poder localizarlo. Comencé a escuchar ruidos extraños, como de algo que se estaba moviendo en esas sombras, y me di cuenta de que no estaba sola. Se sentía una presencia que emitía una especie de energía fría. Creo que es la mejor forma que tendría de describir lo que estaba pasando. Como si algo que tuviera una temperatura mucho menor a la de tu cuerpo te lo acercaran y tuvieras esa sensación de que algo está cerca. De repente, una sombra se movió en la oscuridad y escuché una risa extraña. Era aterrador ver que había un bulto mucho más oscuro que la penumbra del crematorio, donde por una de las ventanas entraba una pequeña luz de las mamparas de la calle. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi curiosidad había dejado de existir y ahora solamente sentía que mi cuerpo entero tenía palpitaciones en cada pedazo. Era como si mis manos quisieran temblar al máximo. Sentía que la respiración se me estaba yendo, así que comencé a correr hacia la salida. Mientras huía,
Escuché la voz de la chica de nuevo, pero esta vez se reía. Me gritaba que no podría salir nunca de ahí. En mi confusión, choqué contra los muebles de la funeraria, contra una pared, y finalmente pude salir por la ventana. Quería alejarme de todo esto, ya que sentía que las manos de ese ente se acercaban a mí de forma peligrosa, las cuales estaban a punto de tocarme con los dedos largos y helados. Finalmente, logré salir del crematorio y correr lo más rápido posible para alejarme de ese lugar. Estaba totalmente raspada de las rodillas y tenía moretones en la cara. Pero lo más escalofriante de lo que me pude dar cuenta fue uno que salió en el cuello, a la altura de la nuca, pero cuyos dedos se extendían hasta la parte frontal de la garganta. Nunca supe quién era la chica o qué estaba haciendo en ese crematorio, vagando y asustando. Pero esa experiencia me dejó marcada por varios meses, en los que evitaba por completo pasar por ahí. Aunque la funeraria ya estaba funcionando correctamente y las personas no parecían tener o percibir nada en especial, yo no podía evitar recordar el rostro de esa mujer observándome desde la oscuridad, esperando el momento de atacar, de volver a intimidarme con sus llantos horrendos en medio de la noche. A la fecha, no he entendido cómo sabía mi nombre, qué es lo que guarda como secreto en ese sitio rebosante de maldad. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Buenas noches a todos. Dentadura, basado en una anécdota verídica. Hace algunos años trabajaba en una funeraria y un día recibimos un cadáver para preparar. Era un pedido exprés de una persona al parecer mayor. En esos momentos era época de pandemia, así que los cuerpos simplemente eran limpiados, despojados de ropa y demás implementos que el crematorio no pudiera incinerar, y colocados casi de forma directa en el horno. Estaba por lanzar a esa persona en el fuego, como a cualquier otra que pasara por ahí. Con mucho respeto, pero siempre con la prisa que nos causaba tener la idea, la sensación de que pudiera tener COVID o cualquier otra enfermedad que en ese momento no sabíamos si era contagiosa, desde los fallecidos o no. Pero algo me dijo que era mejor que examinara a ese ser, que necesitaba encontrar algo por ahí. Quité la bolsa de la morgue del hospital donde venía, y al revisarlo no me di cuenta de que tuviera nada en particular. Solamente se notaba que estaba demasiado limpio para venir de un proceso hospitalario al que, según su supuesto padre, decía que le habíamos sometido. Noté un olor extraño cerca de su boca. Era una especie de aroma quemado, picante, el indiscutible de la pólvora. Entonces le abrí la boca y me llevé la sorpresa que tenía un agujero enorme en el paladar, que iba justo de esa zona a la cabeza, siguiendo la trayectoria de un orificio. Me enfoqué en encontrar el punto de salida, pero no lo tenía. No era experto en ese tipo de cosas, pero creo que debía ser un calibre pequeño para que no tuviera salida del cráneo, y solamente pudiera percibir que algo había pasado de forma extraña al estar muy cerca del cuerpo. Si bien era común que la gente falseara los reportes médicos, esos donde se tenía que identificar cuál era la causa de muerte y que tenía que avalar una persona especializada en el tema, pero nunca me había tocado que alguien lo hiciera de forma que se tratara de descubrir un hecho violento. Lo que me extrañó más fue que, una vez que estaba analizando el paladar, pude ver que la dentadura estaba extraña.
Era como una especie de paladar con puente que era lo que había estado cubriendo el agujero original. Intrigado, decidí revisarla detenidamente y encontré un pequeño trozo de metal en el interior de la dentadura. Al retirarlo, descubrí que eran restos de una bala, o al menos eso era lo que aparentaba ser. Afortunadamente tenía los guantes puestos y una malla para el cabello, de manera que no estaba contaminada. De inmediato llamé a la policía y les informé lo que había encontrado. En poco tiempo los uniformados ya habían acudido y entregué las cosas de evidencia que había encontrado junto a los papeles de procedimiento del cuerpo que nos había dejado el supuesto padre. Los investigadores quedaron de comunicarme de sus descubrimientos, luego de que las pesquisas avanzaran. 15 días después me informaron que efectivamente la persona había sido arrebatada de su vida de manera violenta y el responsable había intentado deshacerse del cuerpo mediante la cremación. Pese a que el hombre dio información falsa, gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad, lograron seguirlo a su domicilio, donde descubrieron que en la casa donde vivía se encontraban varios cuerpos en numerosos estados de putrefacción. Quizá el más extraño era el de una mujer muy anciana, que yacía momificada en medio de la cama de la recámara principal. Aunque estoy agradecido por haber ayudado a capturar a un asesino, esa experiencia me dejó una sensación de miedo y paranoia. Nunca sabes lo que puedes encontrar en un cadáver, y nunca sabes lo que puede estar oculto en los lugares más inesperados, detrás de las personas que no pensarías que dañarían ni a una mosca. Los llantos. Basado en la anécdota de Ramiro Orlando. Buenas noches, tardes o día. Les quiero contar de una ocasión en que un amigo y yo decidimos explorar un crematorio abandonado en las afueras de la ciudad. Al principio todo parecía normal, pero a medida que nos adentramos en el edificio, comenzamos a escuchar llantos de un niño. El sitio tenía mucho tiempo sin servicio. Se notaba por la gran cantidad de polvo y mugre que se había acumulado en todas las superficies libres que no habían sido cubiertas por telas en la esperanza de volver a algún momento a las operaciones normales de ese punto. Al principio pensamos que podría ser solo nuestra imaginación, pero los llantos se hicieron más fuertes y persistentes. Tratamos de buscar la fuente del sonido, pero no podíamos encontrar a ningún niño en el lugar. Comenzamos a sentir un miedo inquietante. El ambiente era tenso y un frío poco natural se encerraba en esas paredes de concreto y metal. Mi amigo y yo teníamos la sensación en la piel de que había algo peligroso en esa oscuridad propicia por los muros de ventanas tapiadas. Así que decidimos irnos de ese crematorio. Mientras nos bajábamos, los llantos continuaron, cada vez más desesperados y aterradores. Comenzamos a correr hacia la salida, pero el sonido parecía seguirnos a donde quiera que fuéramos, como si el mismo niño pequeño nos estuviera siguiendo a una velocidad que simplemente no sería posible. Finalmente, logramos salir del crematorio, pero los llantos persistían en nuestras mentes. A cada rato tenía que voltear para asegurarme de que no había nada detrás de mí. Llegamos a mi casa para descansar un rato de todas esas emociones fuertes. Compramos unas sodas, nos sentamos un rato y entonces mi compa sugirió que buscáramos en internet más información sobre lo que había pasado en ese sitio, por si reconociéramos algo que fuera de utilidad para revelar el misterio de los llantos. Más tarde,
Averiguamos que ese crematorio había sido el lugar de una gran tragedia hace muchos años, motivo por el cual, de hecho, parece que lo cerraron. Según algunas notas de internet que alguien había recopilado de recortes de periódicos locales, se informaba que en una ocasión, mientras unos niños jugaban en las afueras durante un servicio, a los pequeños se les ocurrió jugar en la zona de los hornos. Metieron a uno de ellos dentro y, pensando que solamente estaban jugando, sin querer encendieron el horno realmente. Cuando el pequeño del interior del crematorio comenzó a gritar y se dieron cuenta de que realmente estaba sucediendo una desgracia, fue que llamaron a los adultos para resolver el problema. Pero ya era demasiado tarde. Solamente pudieron tratar por todos los medios de abrirlo para recuperar el cuerpo, pero ya no había posibilidad de mantener con vida al niño por ningún medio. A partir de ese momento, el espíritu del pequeño rondaba el sitio, llorando por todos los rincones, sin encontrar la paz. No se mencionaba exactamente qué había pasado con el lugar porque no había mayor información posterior. Lo que sí es que podíamos suponer que luego de eso los dueños del lugar se debieron ver obligados a cerrar su negocio hasta que se pasara el escándalo de lo sucedido. Ahora, por el estado en que se encontraba el crematorio después de lo que ocurrió, supimos que nunca había llegado ese momento en el que se pudiera dar una reapertura. Después de todo, los llantos de un pequeño aterrorizado en la oscuridad no era buena forma de publicidad para que su negocio floreciera. Ya con esa información, pensamos en armarnos de valor para regresar y ver qué era lo que realmente estaba pasando con ese ente. Quedamos de ir al día siguiente. Por la noche nos acercamos de nuevo a ese mismo sitio para poder desentrañar el misterio de aquel pequeño. A los pocos pasos de haber entrado al crematorio, nos dimos cuenta de que los sollozos se escuchaban cerca del horno. Avanzamos con el corazón y otras cosas en la garganta. Enseguida llamamos al niño por el nombre que vimos en el periódico, que según se llamaba Luis. Al escuchar nuestras voces llamándolo, el llanto terminó y entonces nos dimos cuenta de que ahora parecía murmurar cosas. Enseguida fuimos al horno de cremación, que en ese momento estaba cerrado, pero como era ya demasiado viejo, no tenía sellos de seguridad ni nada por el estilo. La voz decía de forma tenebrosa que lo sacaran de ahí, que se portaría bien, que quería mucho a su mamá. La verdad es que en ese momento se me rompió el corazón. Avancé con pasos largos para ir inmediatamente a abrir la puerta del horno, pese a que tenía un miedo atroz porque todo era sobrenatural. Quería que ese niño dejara de sufrir, más porque entendía que estaba sintiéndose mal por algo que había sucedido hace tanto tiempo que ya casi nadie tenía recuerdo de eso. Me temblaba la voz y le dije que saliera con nosotros de ese lugar, que era necesario que fuera hacia la luz. Entonces comenzó a sollozar de nuevo. Dijo que quería ir con su mamá. No tenía idea de quién era esa señora, pero a mi amigo se le prendió la idea de buscar entre lo que encontramos alguna fotografía para ver si podíamos dar con su nombre. Cuando abrió la pantalla del celular, pudimos ver de frente a nosotros la cara de ese niño, demacrada por el calor que recibió antes de morir. Sus ojos eran del blanco de un huevo cocido. El cabello lo tenía pegado a trozos de la cabeza, mientras que de su pobre boca infantil salió un mamá. Cuando pasamos por la fotografía de dichos personajes llorando por la pérdida en el periódico, lo que siguió fue la furia del fantasma. Comenzó a tirar las cosas por todos lados y tuvimos que salir huyendo de ahí.
Desde entonces, no hemos regresado al sitio, pero estoy planeando llevar una fotografía impresa de la madre para ver si ese ente finalmente puede descansar en paz. Intenté buscar a la señora, pero al parecer falleció hace muchos años ya. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Buenas noches. El muerto con vida, basado en la anécdota de Roberto Capellán. Mi oficio es tanto mi pasión como mi carga. Soy embalsamador. Mis manos han tocado la frialdad de la muerte en innumerables ocasiones, pero nada me había preparado para lo que iba a descubrir esa noche fatídica. Estaba dormido en casa cuando el teléfono sonó con un tono urgente, sacándome de mi sueño profundo. Era el director del hospital, su voz cargada de ansiedad mientras me explicaba la situación. Un hombre había muerto en un accidente automovilístico, pero cuando llegó a la morgue, sus heridas comenzaron a sanar inexplicablemente. Ellos sabían que yo tenía cierta afinidad con lo paranormal, así que me pidieron que fuera inmediatamente. Al llegar a la morgue, con una mezcla de curiosidad y aprensión, el cuerpo yacía en la mesa. Las heridas que debían haber sido mortales ahora apenas eran visibles. Mis manos temblaron ligeramente mientras preparaba los fluidos de embalsamamiento y veía cada palmo de la persona. Los restos parecían encontrarse en un estado extraño, sin signos vitales, pero en perfecto estado. Una inquietante sensación de que estaba interfiriendo en algo que no comprendía se apoderó de mí. Mientras comenzaba el procedimiento, porque era el único que se animaba a eso, mis ojos se encontraban con los del hombre en la losa. A pesar de estar muerto, su mirada parecía penetrar mi alma, como si supiera lo que estaba haciendo. Cada incisión que hacía parecía sanar casi de inmediato, y una oscura inquietud comenzó a crecer en mi interior. Después de terminar el proceso, no pude evitar investigar más sobre la vida del difunto. Descubrí que su nombre era José Peralta. Había estado involucrado en prácticas ocultas y había hecho un pacto con fuerzas oscuras para regresar de la muerte y resolver un asunto pendiente. Había encontrado una manera de retrasar su partida al más allá, o al menos eso decían sus seguidores en una cuenta de redes sociales que cancelaron pocos días después. Mi mente se llenó de un pensamiento aterrador. ¿Qué tipo de asunto pendiente lo había llevado a sellar un pacto con lo desconocido? Me atemorizó la idea de forma irracional, que pudiera regresar de entre los muertos pese al proceso de embalsamado para buscar terminar con lo que sea que le faltaba hacer en esta vida. Protesté un poco sobre enterrarlo, sabiendo que su presencia no me dejaría en paz, pero la familia lo hizo de todas maneras luego del sepelio. Cada noche comencé a soñar con que venía por mí, que salía de su tumba a golpes y luego arrastraba sus pies en mi dirección para finalmente, una vez que se hubiera deshecho de mí, descargar su ira sobre todo el mundo. Recordaba los ojos del cuerpo, mirándome fijamente, llenos de una sed insaciable de venganza. Tuve que buscar mucho hasta que encontré una referencia a un ritual de ruptura de pactos en un antiguo grimorio. Pensé que realizando ese ritual podría librarme de mis pesadillas. Así que fui a la tumba del hombre y sobre la tierra que parecía recién removida, pese a llevar un tiempo ahí, comencé a recitar las palabras mientras el viento soplaba ensordecidamente. De repente sentí una presencia oscura acercándose. Los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles, y una sombra se alzó ante mí. Los ojos que deberían de estar bajo mis pies
brillaban con un resplandor siniestro mientras se materializaba frente a mí. Su voz era un susurro helado en el aire, lleno de ira y desesperación, pero murmuraba cosas sin sentido. Extendió sus manos en mi dirección y justo cuando estaba por tocar mi cuello, terminó la oración, desplomándose a mis pies en montones de gusanos, con una forma putrefacta que apenas se distinguía de lo demás. Mi respiración era agitada mientras miraba alrededor, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Había tenido éxito en romper el pacto, pero no sabía qué había ocurrido. El alivio y la inquietud se mezclaban en mi interior mientras dejaba el cementerio. En ese momento me arrepentí profundamente de saber sobre cualquier tema de lo paranormal. Muchas gracias por escuchar mi historia, que aunque parece increíble y es muy impactante, ocurrió hace muchos años. Llamadas en la funeraria, compartido por Rodrigo Camarena. Mi vida gira en torno a la quietud de la funeraria donde trabajo como embalsamador. Mi rutina solitaria y monótona se veía interrumpida solo por la llegada de cuerpos sin vida, cada uno con su propia historia silenciosa. Pero una noche mi tranquila existencia se vio sumida en un abismo de terror que nunca podría haber imaginado. Todo comenzó con una llamada en medio de la noche. El teléfono generalmente permanecía en silencio durante esas horas. Resonó en la penumbra de la funeraria. Estiré la mano para contestar, mi corazón latiendo más rápido de lo normal mientras me quitaba los guantes antes de alcanzar el auricular. Una serie de susurros y gemidos escalofriantes llenaron el teléfono una vez que lo levanté, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Pensé que era solo una broma macabra o algún tipo de interferencia. Pero las llamadas continuaron, noche tras noche con susurros inentendibles y risas apagadas que parecían surgir desde las profundidades de la oscuridad. Cada vez que contestaba, la voz de la entidad parecía más cercana, como si estuviera al borde de manifestarse en el mundo de los vivos. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Empecé a mirar por encima de mi hombro constantemente, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Los cuerpos que embalsamaba parecían mirarme con ojos vacíos, como si supieran algo que yo no. Mi mente estaba en un estado de confusión constante, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Con el corazón lleno de temor, me di cuenta de que debía poner fin a este vínculo sobrenatural antes de que fuera demasiado tarde, porque en ese momento eran solamente unas llamadas, pero nadie sabía cómo se podrían manifestar después. No tenía idea de cómo realizar un ritual, así que le pregunté a una compañera de trabajo, que era experta en percibir ese tipo de cosas, ¿qué opinaba? Ella me dijo que solamente debería responder a la llamada con groserías y decir que se alejaran de mí, que yo no quería jugar con ellos ni ser su juguete. De esa manera seguro esos espíritus traviesos me dejarían en paz. Hice lo que dijo mi amiga la última noche que llamaron, cuando parecía que sus maldiciones y gritos podrían traspasar la línea y llegar hasta mi cabeza. Poco a poco la sensación de presencia se desvaneció y las llamadas cesaron. Sabía que había logrado romper el puente entre los dos mundos, pero también sabía que nunca podría olvidar la experiencia aterradora que había vivido. Mi vida en la funeraria volvió a la normalidad, pero las sombras del pasado nunca me abandonaron por completo. A veces en la quietud de la noche, todavía siento una mirada fría en la nuca, y escucho susurros en el viento,
Siento que estoy perdiendo la cabeza, pero al parecer muchas de las personas de nuestra profesión sufren de este tema. Soy embalsamador. Desde mi graduación he trabajado en el mismo lugar. Hoy quiero hacerles llegar esta historia de cómo mi amigo y yo recibimos una amenaza que ignoramos completamente, y a causa de eso ocurrió la experiencia más traumática que pude vivir en mi vida. Me llamo Carlos Restrepo, y esto ocurrió en 2014. Una noche después de salir del trabajo, Hanner, mi amigo, me invitó para que saliéramos a beber algo. Lo conocí en la universidad cuando se encontraba estudiando microbiología. Es una carrera sumamente interesante. A menudo me hablaba sobre las materias que cursaba y lo estresante que eran algunos profesores. En múltiples ocasiones intentó convencerme de cambiarme, pero ya yo iba 4 semestres adelantados. Hubiese sido una decisión que mis padres nunca apoyarían. Varias veces he ido al lugar donde trabaja, y es interesante todo lo que hace. Aunque me he atrevido a invitarlo a venir a donde yo laboro, nunca ha aceptado. Siempre cuestiona cómo es que soy capaz de manipular cadáveres, y por qué no me da miedo mirarlos. Según él, había visto videos en donde los reflejos simulan como si el cuerpo todavía se encontrara con vida. A pesar de que le explico a qué se debe eso, no desiste de la idea de hacerme sentir miedo, algo que nunca pasó, o que creí que nunca pasaría. Estando ahí en el bar, me confiesa que tuvo un serio problema con su jefe. Al parecer, este le estaba dejando mensajes comprometedores a su novia, y al reclamarle, estuvieron a punto de irse a los golpes, si no fuera porque otros trabajadores intervinieron. Su miedo era un despido que le ensuciara su currículum por conductas inapropiadas dentro de las instalaciones de su trabajo. Sin duda, eso sería fatal. De todos modos me dijo que no tenía intenciones de disculparse, y le di la razón. El error había sido de su superior. La cosa es que, al parecer, su novia le había dado luz verde al hombre, en pocas palabras, y eso era lo que lo tenía inquieto. Supe en ese momento que decirle que terminara con ella no serviría de mucho, pero intenté subirle el ánimo como pude. De hecho, después de unos tragos le ofrecí irnos con algunas trabajadoras nocturnas para liberar el estrés, pero se negó completamente. Meses atrás me confesó lo mujeriego que era, pero según él cambió por su pareja, decisión que cuestioné hasta el final. Era casi medianoche y seguíamos ahí. Los tragos ya nos estaban dejando un poco mareados, y fue entonces cuando me preguntó si debía seguir o no con ella. En sus ojos vi que lo que buscaba era una excusa para perdonarla, así que le dije que hiciera lo que le hiciera feliz y se olvidara de lo demás. En ese momento, uno de los hombres de la barra que estaban sentados al lado de nosotros dejó una revista sobre esta y luego se marchó del bar. La portada era animada, como si de un cuento o una historieta se tratase. Hablaba sobre apariciones y sucesos paranormales. Hanner y yo le echamos un vistazo y leímos el primer artículo. Nos pareció interesante, pero a simple vista parecía sacado de la cabeza de algún cineasta o fanático. Antes de pagar la cuenta, el bartender nos aconsejó que dejáramos esa revista ahí donde la conseguimos, sin decir más nada. Hanner y yo nos miramos las caras. No teníamos nada que hacer con eso, así que ahí la dejamos tal y como ese hombre nos dijo. Pagamos y después nos fuimos. Mi apartamento no estaba tan lejos, así que mi amigo decidió acompañarme caminando
y de ahí agarraría un taxi. Varias cuadras después me confiesa la idea de perdonar a su pareja, alegando a que cualquiera puede cometer un error, y en su mente vagaba el pensamiento de que esos dos no habían hecho nada. Según, todo quedó entre mensajes y ya. A tema personal, eso era algo que yo nunca perdonaría, pero si decidía dejarla, se iba a adentrar en una depresión abismal, y pensé que el posible despido de su trabajo empeoraría las cosas. Así que lo apoyé en su decisión. Recuerdo que estando en la entrada del edificio, nos quedamos de pie en la acera por un rato. Esa vez le propuse que se viniera a vivir conmigo. Él residía con su hermana y su cuñado, y honestamente no la pasaba del todo bien. Daba mucho dinero de arriendo, y casi siempre peleaban por todo, algo que me disgustaba mucho. Me dijo que lo consideraría seriamente porque, a decir verdad, él ya estaba cansado de esa situación. Antes de despedirnos, una señora vestida de negro se nos acercó. Al principio pensamos que estaba perdida, pero no parecía desorientada ni nada. Adornaba su arrugado rostro con una sonrisa que parecía fingida y daba escalofríos. Su postura encorvada y la mano temblorosa me hicieron pensar en cómo podía caminar tanto, y peor, a esa hora, tan tarde. Nos preguntó por qué habíamos dejado la revista sobre la barra, si según ella eso era un regalo para nosotros. Hanner y yo nos miramos las caras, extrañados. No teníamos idea de cómo esa señora sabía lo que había pasado en el bar. Evidentemente, no estuvo ahí dentro. Lo lógico fue pensar que el bartender fue quien le dijo, pero no sabíamos con qué propósito. Amablemente le dijimos que la dejamos ahí porque eso no era nuestro, y que de todos modos no nos importaba. Ella dio un paso para acercarse más, y casi como un susurro nos dijo que nos faltó leer la página que venía después de la última que leímos. Ella tenía mucha información, y el cómo la obtuvo era un misterio que nos perturbaba a medida que seguía hablando. Ocultamos todo y le dijimos que no sabíamos a qué se refería, y que lo mejor era que siguiera con su camino. Eso lo tomó a mal, y se molestó. Su sonrisa desapareció, se puso seria y sus cejas estaban a pocos centímetros de juntarse. Su postura pareció erguirse y enderezarse, y entonces nos dijo que no le gustaban ni las amenazas ni las advertencias. Nos echamos a reír. Después de todo, seguíamos estando ebrios. En tono de burla, le explicamos que no era ninguna amenaza, sino que nada de lo que ella hablaba tenía sentido. Su mirada lo decía todo, estaba enfadada. Nos dejó callados y sin aliento cuando dijo que no nos íbamos a reír cuando el cadáver de uno de los dos atormentara al otro. Las risas se apagaron. Ocultamos nuestra dentadura detrás de los labios, y entonces nos concentramos en ella con el entrecejo fruncido. Le exigimos una explicación a eso que acababa de decir. Con la misma cara arrugada y disgustada, nos dijo que la noche iba a ser más larga de lo que creíamos. Se apartó y comenzó a caminar por donde había venido. Cuando se apartó unos 4 metros, volvió la mirada a nosotros y le dijo a Hanner que no importaba si la perdonaba o no, que de todos modos tanto él como ella iban a compartir el mismo destino porque se lo merecían, según ella. Después de eso, siguió su camino hasta cruzar en la siguiente calle y perderse de nuestra vista. Vi la mirada de enojo en mi amigo y me di cuenta de que si no se hubiera tratado de una anciana como esa, ya le habría partido toda la cara a golpes, sin lugar a dudas. Hasta yo me hubiese unido. Quedó afectado, pero le dije que no le prestara atención a eso.
alegando a que de seguro era una señora que estaba mal de la cabeza. Después bromeé diciéndole que tal vez se había escapado de casa sin que sus hijos o nietos se dieran cuenta. Sin importar mis palabras, él seguía serio, como si quisiera correr para perseguirla. Algo que de haber pasado, yo no lo hubiese permitido. Al final logró calmarse un poco, y fue entonces cuando paré un taxi que lo llevara a casa. Quedamos en que hablaríamos bien por la tarde después del trabajo, y cuando el auto se perdió de vista, entré al edificio, subí a mi apartamento y me quedé dormido apenas mi cara tocó la almohada. Al día siguiente tenía turno al mediodía. Curiosamente, Hanner me llamó cuando estaba de camino al trabajo para decirme que se había animado a ir y ver cómo era manipular esos cuerpos y toda la cosa. Fue algo que sin duda me sorprendió mucho. De hecho, me dejó sin palabras y le respondí varios segundos después. Le dije que no había ningún problema y que era su día de suerte porque llegaría un nuevo cadáver. De camino, me puse a pensar en qué lo habría hecho cambiar de parecer sobre mi empleo y lugar de trabajo. Lo único que se me pudo pasar por la mente fue lo que aquella anciana nos dijo. Me preguntaba si eso despertó su interés por ver a personas sin vida. Tan loca no parecía la idea, pero no podía tener la certeza con solo una teoría. Decidí que lo hablaría con él al vernos. Cuando llegué agarré el turno y me puse el uniforme. El otro embalsamador me dijo que solo llegó un cadáver y que se tomó la molestia de dejarlo en la sala, listo para ser intervenido. Le agradecí y entonces se marchó. Siempre acostumbraba a hacer todo enseguida sin holgazanear, pero esa vez esperé a que Hanner llegara. Cuando lo hizo, fui a abrirle por la puerta principal de la morgue. Entró y le dije que tenía que ponerse ropa adecuada para estar donde yo iba a estar. Por suerte el lugar tenía de casi todas las tallas. Y después de cambiarse, entramos a la sala donde estaba el cadáver que prepararía lo más que pudiera en ese tiempo. Nuestra sorpresa fue enorme cuando nos dimos cuenta de que ese de ahí, el que estaba sobre la camilla metálica, era su jefe, con el que su pareja estaba a punto de serle infiel si no le hubiera encontrado aquellos mensajes. Nos quedamos sin palabras. En sus bolsillos todavía conservaba la identificación y ahí lo confirmamos. Era él, sin duda alguna. Hanner me dijo que quería hacer una llamada y salió del lugar. Yo tuve que optar por una postura profesional y hacer mi trabajo, así que me ocupé de intervenir el cadáver para hacer lo que le hacía a todos los que llegaban. Confieso que se sintió extraño manipular el cuerpo de alguien conocido. Ese hombre había salido a beber con nosotros en múltiples ocasiones. Fue de ese modo que conoció a la pareja de mi amigo. Era un infeliz, pero ni siquiera él se merecía eso. Lo raro es que no tenía heridas, y en el informe de defunción estaba que la causa de muerte había sido por un paro cardíaco. Eso explicaba la falta de heridas en el cuerpo. Era un hombre de 34 años, joven para haber muerto de esa manera, pero quién sabe qué acostumbraba a hacer, comer o consumir. Pasó más o menos una hora, y Hanner no regresaba. Decidí salir y ver qué estaba pasando, y me llevé la sorpresa de encontrar a Lady, su pareja, discutiendo con él en el pasillo. Me impresionó que no escuchara sus gritos desde la sala en la que estaba. Confirmé que cuando me concentro me olvido de todo. Les inquirí que no podían discutir en mi área de trabajo, así que les dije que iba a ir al baño, pero al regresar quería que ese show se acabara
y resolvieran sus problemas fuera del lugar. No obtuve respuesta por parte de ninguno de los dos, y tal y como se los hice saber, fui al sanitario. Al regresar me llevé una gran sorpresa. Hanner no estaba, pero Lady sí. Me dijo que éste se marchó, pero que ella quería hablar conmigo. En vista de que tenía que tener el cuerpo listo, le entregué ropa adecuada que se puso sobre la que tenía y entró a la sala conmigo. Ahí vio el cadáver del hombre con el que le iba a ser infiel a mi amigo. En vista de que no se sorprendió, me di cuenta de que ya Hanner le contó todo. Habló conmigo y me dijo que en verdad estaba apenada, reconociendo su error. Confesó que no tenía idea de cómo ese hombre murió. Al parecer, todo fue tan repentino que se enteró por medio de mi amigo. Hablamos un buen rato. Lady no era una mala mujer, sin duda alguna. Me rogó para que calmara a Hanner y pudieran arreglar las cosas de una buena manera. Por su amabilidad y ser buena persona, le dije que sí, lo haría. En ese momento se levantó de la silla y me dio un abrazo. Aparté mi mirada hacia otro lado, pero me di cuenta de que no tenía guantes en sus manos. Le dije que se los pusiera aunque no fuera embalsamadora. En ese preciso instante, el cadáver del hombre sobre la camilla de metal comenzó a sudar. Las gotas caían al piso, y como por instinto, Lady puso su mano para que éstas no mancharan, y tocó el sudor. De un grito le dije que se apartara y se lavara lo más rápido posible. Mientras lo hacía, busqué un recipiente para el sudor. Cuando regresó, se disculpó, confesando que eso fue involuntario. Yo no tuve palabras. Venía de una familia que tenía la creencia de que era de muy mal agüero tocar el sudor de un muerto. Obviamente, eso no se lo dije, y le aclaré que mi preocupación era por alguna infección por la cantidad de bacterias y gérmenes. Se aplicó gel antibacterial, pero de todos modos le dije que por favor se fuera a casa y que haría lo que me pidió. De nuevo me abrazó, y entonces se fue después de quitarse la ropa de la morgue y dejarla sobre una silla. Antes de abandonar el lugar, me dijo que le iba a decir las mismas precauciones a Hanner, ya que mientras yo estaba en el baño, éste entró a la sala y sin querer también tocó un líquido extraño que brotaba del cuerpo del cadáver. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro la preocupación fue inminente. Llamé a Hanner y lo regañé. Le dije que cómo se le podía ocurrir tocar un líquido del cadáver sin siquiera tener guantes. Él se excusó diciendo que llegó a la sala tratando de evitar hablar con su pareja, y fue cuando pasó. Me pareció algo totalmente innecesario, pero ya no se podía hacer nada. Traté de dejar de lado las creencias que mi familia me había inculcado. De todos modos, un sudor de un muerto no podía ser algo tan grave, o al menos eso pensaba. Por el resto del día no me vi con él. Dijo que quería estar solo y pensar algunas cosas. Yo no tuve problemas con eso. De hecho, quería descansar, y apenas me acosté en mi cama, el cuerpo comenzó a pesarme. Me sentía caliente y con un frío increíble. Me medí la temperatura 1 hora después, y la fiebre estaba en casi 41 grados. Traté de no alarmarme, y entonces no dejaba de pensar en aquello que decía la señora que nos encontramos en la calle, aquella que decía un montón de disparates sin sentido. Mi mente comenzó a traicionarme, y entonces pensaba en que tal vez ella sabía todo lo que pasaría, y en vez de advertirme me decía que lo iba a disfrutar. Me di cuenta de que era imposible para mí el no preocuparme por el líquido que esos dos habían tocado. Eso, sumado a mi estado de salud en ese momento, era una gran bomba de estrés
que esperaba que no estallara nunca. Llamé a mi madre por teléfono y le dije cómo me sentía para que me recetara algún medicamento. Me tocaba el turno de mañana al día siguiente. Ella insistió en que yo debía ir al hospital, pero me negué. No había nadie que me convenciera de ir, ni siquiera ella. Me dio el nombre de algunas pastillas y salí a comprarlas. Apenas aliviaron un poco la fiebre cuando ya era de madrugada, pero la sensación de pesadez aumentaba con creces. Al día siguiente, en la morgue, me encontraba preparando otro nuevo cadáver. Ya había terminado con el del antiguo jefe de mi mejor amigo. La cosa es que llegó un momento en que me retiré para ir al baño, y cuando regresé, encontré sobre el cuerpo aquella revista que Hanner y yo vimos en el bar. La revisé con mis propias manos y no cabía duda, era la misma. Me llené de curiosidad y le eché un vistazo a las últimas páginas. Curiosamente, hablaban sobre el sudor de muerto y que era una creencia un poco popular que, si alguna persona hiciera contacto con éste, iba a experimentar cosas inexplicables. Busqué por toda la morgue, pero no había nadie conmigo. No comprendía cómo era posible que la revista llegara ahí, pero no era un engaño ni una ilusión. Decidí echarla a la basura y terminar mi trabajo. Salí en la tarde y enseguida llamé a mi mejor amigo. No me contestó. Decidí hacer lo mismo con Lady y el resultado fue igual. No tuve otra opción más que timbrarle a la madre de mi mejor amigo. Ella sí contestó y me dijo que Hanner había dicho que se vería con Lady y que tal vez por eso no contestaba el celular. Nada de eso me estaba dando buena espina. Algo estaba pasando, pero no tenía ni idea de a dónde pudieron haber ido. La noche llegó y yo me encontraba en mi apartamento, muy estresado por la situación. No dejaba de llamar a esos dos, pero era en vano. Nadie atendía la llamada, mucho menos los mensajes. Sin darme cuenta, me quedé dormido y escuché la alarma despertarme para alistarme e irme a trabajar. Así lo hice. Al llegar a la morgue noté que mi jefe estaba ahí, junto con otros 2 embalsamadores y los padres de Hanner, acompañados de otros señores que nunca había visto. Pregunté qué pasaba y se negaban a dejarme pasar. Hice lo que pude en un forcejeo y entonces entré a la sala donde estaban todos. Alcancé a ver que había 2 cadáveres sobre camillas metálicas. Eran Hanner y Lady. Ambos habían muerto. Lloré descontroladamente mientras corría a abrazar el cadáver de mi mejor amigo. No podía creer que eso en realidad estuviese pasando. Rogaba a los cielos para que todo se tratase de una broma, pero no lo era. Según me dijeron, ambos fueron encontrados muertos a causa de un paro cardíaco que les dio simultáneamente. Nunca había escuchado que eso pasara en 2 personas de ese modo. En el funeral de ellos, cuando todos se iban, noté que, al lado de la tumba de Hanner, reposaba aquella revista que vimos en el bar y que encontré en la morgue. Entre las personas que se marchaban, me pareció haber visto a aquella señora, pero no pude tener la certeza por lo lejos que estaba. Después de ese día, mis noches no volvieron a ser las mismas. Durante 2 años escuchaba a mi mejor amigo por toda la casa, y a veces me parecía verlo en la morgue, acostado sobre una de las camillas al fondo de la sala. Tuve que buscar ayuda de todos los medios para poder librarme de eso, y con la ayuda de Dios, seguir mi vida. Esta historia la hago llegar desde la cárcel,
pues me encuentro pagando una condena de más de 20 años por un delito que siento que ni siquiera Dios me va a perdonar. Mantengo mi identidad bajo anonimato por obvias razones, y me veo obligado a reemplazar los nombres originales de los involucrados por otros, por protección y evitar problemas futuros. Esto ocurrió en 2016. Era embalsamador profesional. Trabajaba en una morgue donde no trabajaba cualquier cadáver, sino unos especiales. Recuerdo que cuando comencé a trabajar ahí, se me hizo muy difícil adaptarme. A pesar de haber hecho prácticas y todo, nada se comparaba como el verdadero campo laboral. En esa misma morgue conocí a Margaret, quien me ayudó en mi proceso de adaptación, y se convirtió en mi más fiel amiga y compañera de trabajo. Para nadie era un secreto que Alberto era el que mejor salario tenía, pero había algo peculiar en su trabajo. Era el que menos cadáveres trabajaba. No comprendíamos por qué era el de mayor salario y el de menor trabajo. Además, cada que llegaba uno de los cuerpos que eran para él, los traían en autos diferentes, lujosos y escoltados. Incluso el personal que lo colocaba en la sala era exclusivo. Nunca nos dieron detalles sobre eso, y tampoco nos atrevimos a indagar tanto sobre ello. Margaret y yo teníamos curiosidad, pero era más por el salario. Además, ahí mismo en la morgue, le construyeron un espacio donde únicamente podía trabajar él para que nadie lo viera con los cadáveres. Nos sentíamos excluidos, pero nada podíamos hacer. Varias veces le preguntábamos qué se tenía que hacer para disfrutar de los mismos beneficios que él, y a menudo me repetía que lo mejor era que no supiera nada, y me aconsejó que dejara de hacer preguntas innecesarias, o me metería en serios problemas con mi jefe y me despedirían. Decirme eso fue más que suficiente para que la intriga solo la compartiera con Margaret y ya. Fue entonces cuando llegó el día en que llegué más temprano de lo habitual a la morgue. Al parecer, hice un silencio extremo sin darme cuenta, y fue así como descubrí que Alberto estaba en la sala hablando con una agente misteriosa. Le decían que él no podía salirse del negocio, y entonces amenazaron con asesinar a toda su familia delante de él. La cosa es que Alberto no dio el brazo a torcer e insistió en que renunciaría. Vi con mis propios ojos cómo esos hombres lo llenaron de balas y dejaron el cuerpo tirado en el piso sobre un charco de líquido rojo. Me tuve que esconder inmediatamente para no ser descubierto. Vi sus rostros, pero no pude identificarlos. No los conocía. Cuando se fueron, llamé a la policía y les conté todo lo que pasó. Se armó un caso inmediatamente, y por unos días fui sospechoso debido a que fui el único testigo. No me sacaba esa escena de la cabeza, y antes de poder continuar con mi vida, me llegó una visita a la morgue mientras hacía el turno de noche. 2 camionetas lujosas se estacionaron enfrente, y hombres bien vestidos bajaron, acompañados de escoltas armados. Cuando los vi entrar a la sala, hice un esfuerzo sobrehumano para no entrar en pánico. Era el único que se encontraba en la morgue. Fue entonces cuando, de entre todos ellos, reconocí a 2, los mismos que le habían quitado la vida a Alberto. Me dijeron que sabían que los espié aquella vez, pero que no me preocupara, que no había problemas. De hecho, se sentaron conmigo y me dijeron que tenían una propuesta que hacerme. No tuve otra opción más que decirles que con gusto la iba a escuchar, y entonces comenzaron a contarme. Ellos tenían químicos expertos que lograron crear una droga especial. Se trataba de una píldora que adormecía el cuerpo
y eventualmente enviaba señales que daban a entender que la persona había sufrido un paro cardíaco. Los latidos del corazón no eran detectados, pero la persona seguía con vida. Reveló que tenían gente comprada en todos los hospitales para que esas personas las enviaran directamente a esa morgue, donde un embalsamador las mantenía adormecidas hasta que se las llevaban para ser vendidas a otros lugares del país o incluso al exterior. El verdadero cuerpo era reemplazado con uno hecho de un extraño material, como arcilla, pero vi las fotos que me mostraron y no se notaba la diferencia para nada. Pregunté por qué me estaban diciendo todo eso, y revelaron que el embalsamador que ellos tenían era Alberto, pero tomó malas decisiones y eso le costó la vida. Querían que yo lo reemplazara, y entonces me dijeron la cantidad de dinero que me darían por cada víctima. Era algo sumamente exagerado. Ni siquiera en 2 años de salario tendría esa cantidad. Eso fue lo que me hizo aceptar, pero tenía otra petición. Les hablé de Margaret y les dije que era importante para mí que me garantizaran que a ella no le harían nada por nada del mundo. Ellos se pusieron de pie y me dijeron que yo tendría que hacerla mi compañera y también recibiría buen dinero. Acepté, y entonces se fueron, pero no sin antes darme una bolsa con mucho dinero. Según ellos, era un bono por haber aceptado. Cabe mencionar que me recalcaron que si yo los delataba, toda mi familia moriría de las peores maneras posibles y que sabían dónde vivían todos, incluyendo a mi abuela enferma. Eso me llenó de temor, y comprendí que eso debía quedarse en completo secreto y hacerse con la mayor de las precauciones. Al día siguiente le conté a Margaret, y me sorprendió la facilidad con la que aceptó todo. De hecho, no dudé en preguntarle por qué accedió tan rápido. Nos estábamos metiendo con gente peligrosa, haciéndole algo sumamente injusto a personas inocentes, adolescentes en su mayoría, según lo que me habían dicho. Fue entonces cuando me reveló que sus abuelos estaban muy enfermos y que lo que ella daba para ayudarlos cada mes no alcanzaba. Entendí que era una necesidad, pero ella no supo ocultar la maldad que emanaba. Iba a tener mejor estómago que yo para eso, no cabía la menor duda. Ese fue el inicio de todo. Al día siguiente a ella también le dieron algo de dinero por haberse dejado convencer, cosa que fue más fácil de lo que imaginaba. Pronto nos revelaron que el dueño de la morgue estaba en el negocio. Me impresionó cuánto poder debían tener esas personas. Los tenían a todos en sus manos para ese modus operandi. A veces me daba escalofríos, pero mientras hiciera todo bien, nada malo iba a pasar. Recuerdo la primera chica que nos tocó. El resto del personal de la morgue fue desalojado, incluyendo a las 2 señoras que se encontraban haciendo la limpieza en ese momento. Nos pusieron el cuerpo en la sala y afirmaron que el dinero nos llegaría después de que se la llevaran al día siguiente. En una caja de madera metieron el cuerpo que sería reemplazado, el cual se le entregaría a la familia de la chica. Mi cuerpo me temblaba de la ansiedad y el miedo. Me sentía culpable al darme cuenta de que dentro de mí no había ni una sola gota de arrepentimiento. De hecho, ni siquiera pasó por mi mente el ayudar a esa chica a escapar. Todo lo contrario. Estaba concentrado en administrarle una droga que nos dieron para mantenerla dormida, suministrada vía intravenosa. Todo el paso a paso lo hicimos a la perfección. Al cuerpo que haría de reemplazo no le tuvimos que hacer nada. Solo lo dejamos en su respectivo lugar y ya. Tuvimos que esperar despiertos toda la noche,
y antes de que saliera el sol, llegaron 3 camionetas negras. Se estacionaron enfrente. Tenían llaves de la morgue. Ni siquiera me sorprendí al ver eso. Entraron a la sala en la que estábamos y nos entregaron el dinero. Después de eso, se llevaron a la verdadera chica y nunca supimos más de ella. Ese fue el inicio de algo que para nosotros no se le veía un final. Los meses pasaron y pronto aprendí a vivir con eso. Encontraba consuelo diciéndome a mí mismo que de todos modos no era yo el que le quitaba la vida a esas chicas, suponiendo que eso fuese lo que les hicieran. A Margaret le iba mucho mejor que yo. Era evidente que yo recibía más dinero que ella, pero en ocasiones era ella la que me decía que esperaba con ansias a una nueva paciente para seguir llenándose los bolsillos con billetes. Yo solo me limitaba a quedarme callado. La cosa se nos complicó el día que llegó Ana Blanco, la que fue nuestra última víctima. Llegó como cualquier otra. A ella no la trajeron aquellos hombres con trajes elegantes, sino el personal de una clínica. Se encargaron de poner el cuerpo en la sala y el falso sobre otra camilla metálica. Sus rostros eran reconocibles con facilidad. Los veíamos unas 2 o 3 veces al mes. Evidentemente, estaban dentro del negocio también. Le hicimos todos los arreglos a Ana, y entonces esperamos a que dentro de algunas horas llegaran por ella. En esa ocasión noté que Margaret no dejaba de mirarla, ahí acostada sobre la camilla. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo que sentía que esa chica tenía algo diferente. Era la primera vez que me decía algo como eso, y lo primero que pensé fue que se estaba arrepintiendo de hacer lo que les hacíamos a todas esas adolescentes. Me puse de pie, me acerqué a ella y le dije que dejara de mirarla. En su rostro pude ver mucha seriedad y comprendí que no tenía remordimiento, sino un mal presentimiento. Entonces yo también me puse a ver el cuerpo de Ana. La droga estaba pasando por sus venas. No iba a despertar hasta que llegaran por ella. Todo estaba en orden, así que le dije a mi compañera que mejor nos moviéramos de ahí y esperáramos en otro lado. Usé esa excusa para tener relaciones con ella en el baño. Llevábamos así unos 3 meses. Después de todo, compartir tanto tiempo juntos y una labor tan peligrosa como esa, tarde o temprano iban a formar un vínculo. Por fortuna, su incomodidad con el cuerpo de Ana no fue impedimento para que rindiera en el acto, y se disfrutó. Poco después de terminar, llegaron por el cuerpo, nos entregaron el dinero, hicieron 1 o 2 bromas como habituaban, y se marcharon. Cuando el sol salió, terminó nuestro turno, y entonces los otros encargados fueron los responsables de entregar el cuerpo falso a la familia. En ocasiones ponían cuerpos que en nada se parecían, pero ellos mismos daban la indicación que lo mejor era que el ataúd no tuviera ventana donde el rostro se pudiera apreciar. Eran increíblemente ingeniosos, por eso el negocio perduraba. Teníamos los 2 días posteriores completamente libres. Margaret y yo planeamos ir a una discoteca. Hacía días que no salíamos divertirnos, y quedamos en que nos veríamos en la noche para disfrutarla en todo el sentido de la palabra. Estaba un poco entusiasmado. Ella en verdad me gustaba, pero poco se lo demostraba. Pasé por ella en el auto que me compré con el dinero de lo que hacíamos, y entonces fuimos al lugar. Era muy elegante, pero contábamos con el dinero para incluso comprarlo si se nos diera la gana. Bailamos, bebimos,
La estábamos pasando realmente bien, tanto así que nos unimos con un grupo amigable de personas aparentemente un poco menores que nosotros. Incluso con ellas se pasó bien. Hubo un momento en el que nos sentamos a descansar de tanto bailar, y entonces notamos que el guardia del lugar estaba discutiendo con una chica en la entrada. No tuvimos que preguntar nada. Uno de los del grupo nos reveló que esa chica era la hermana de una que había desaparecido pocos días atrás y estaba desesperada pegando carteles de "se busca por todos lados". La cosa es que quería hacer eso dentro del establecimiento y no se lo permitían. Margaret preguntó cómo se llamaba la hermana de la chica que discutía en la puerta, y entonces nos lo dijeron: Ana Blanco. Fingimos no estar asombrados, pero por dentro estábamos más que aterrados. No teníamos idea de que su hermana estuviese haciendo una búsqueda tan exhaustiva, ni qué tanto sabía. Fue entonces cuando nos despedimos de esa gente y caminamos hacia la salida. Llegamos hasta la hermana de Ana y le dijimos que teníamos que hablar con ella. De inmediato supuso que era sobre su hermana, y entonces accedió a caminar con nosotros. Sin vacilar, le preguntamos qué era lo que sabía sobre eso, y nos confesó que algunas fuentes decían que la última vez que su hermana fue vista había sido en una discoteca de esa zona de la ciudad. Luego dijo que unas que otras personas afirmaban que se encontraba en una morgue, pero según sus propias palabras, era obvio, ya que el cuerpo pasó por ahí. Lo que decía nos tenía confundidos, ya que se supone que se había entregado un cuerpo falso del que nadie se daría cuenta. Fue entonces cuando Natalia, la hermana de Ana, nos confesó que ella alzó la tapa del ataúd y aseguraba que esa de ahí no era su hermana. Se metió en la cabeza que había sido reemplazada con un cuerpo falso y por eso la buscaba. Nos sorprendió lo lejos que logró llegar por sí sola, y eso nos asustaba. Dedujimos que esa chica no podía llegar con vida a su casa. Por fortuna, las personas para las que trabajábamos nos dieron varias píldoras que usaban para secuestrar a las chicas. Nos concentramos en decirle a Natalia que se veía un poco pálida y que teníamos una pastilla que podía ayudarla. Ella se negó, aunque de buena manera, y entonces comenzó a preguntar si nosotros sabíamos algo sobre su hermana. No tuvimos opción. Le dijimos que sí, pero que solo la ayudaríamos si se tomaba la pastilla, ya que verla en ese estado era algo que nos ponía un poco incómodos. Ella al final accedió, y entonces le dije que podíamos ir a mi auto y hablar tranquilamente. Cuando estábamos a metros de llegar se dio cuenta de que su cuerpo se estaba adormeciendo, y dedujo que eso de ahí era un intento de secuestro. Hizo todo lo posible por regresar corriendo, pero me di cuenta a tiempo y la golpeé por la espalda. La subí en la parte de atrás y Margaret se encargó de amarrarla. Fue sencillo, ya no le quedaban casi fuerzas. Llamamos al número que nos dieron nuestros jefes en eso, en caso de emergencia, y nos dijeron que la lleváramos a la morgue, que ya iban a dar la orden de que desalojaran el lugar. Así fue. Cuando llegamos, solo estaba un hombre con buen traje, esperándonos en la entrada. Nos abrió y entonces pusimos el cuerpo de Natalia sobre una camilla. Le inyectamos la otra droga y esperamos a que llegaran por ella. Margaret y yo nos miramos las caras. Era la primera vez que hacíamos algo como eso, y no existía el arrepentimiento por ningún lado. Esa madrugada pasó algo curioso. Margaret y yo nos quedamos dormidos por el alcohol, y al despertar, el cuerpo de Natalia ya no estaba sobre la camilla.
La droga se estaba derramando y había marcas de pisadas debido al líquido. No cabía la menor duda, la chica se había escapado. No supimos qué hacer en ese momento, así que la buscamos por toda la morgue. Incluso fui a la entrada a preguntarle al que estaba ahí, pero ya se había ido. No sabíamos qué hacer. Irnos no era opción. Terminaríamos como Alberto, pero no sabíamos si quedarnos daba lo mismo. En menos tiempo del que pensamos, llegaron no 3, sino 5 camionetas a la morgue. Entre todos los que entraron, se encontraban aquellos que nos contrataron. Dijeron que querían ver a la chica en persona, pero cuando les dijimos lo que pasó, quedaron con una mirada amenazante hacia nosotros. Supimos que nos iban a disparar, pero no les dio tiempo. La policía irrumpió en ese momento. Más de 30 oficiales entraron de golpe, y entonces se dio inicio a una balacera de la cual Margaret y yo tuvimos que escondernos para no resultar heridos. Nuestros jefes perdieron la vida y lograron arrestar a unos 4, sin contarnos a nosotros 2. Natalia lo reveló todo, y aquellos hombres confesaron 5 días después. Nos llevaron a juicio, y el juez no fue para nada amigable. No he visto a Margaret desde entonces, y vivo todos los días con el miedo a que alguien llegue a la cárcel exclusivamente a asesinarme. Nunca abrí la boca, ni pienso hacerlo, pero sé mucho, y en esos negocios sé cómo son las cosas con los que terminan preso.